de una iglesia, de cuáles son las señales que tiene una iglesia de sana doctrina. Pero constantemente se nos olvida, o quizás no le hemos dado la importancia que realmente necesita. Y sobre todo, se nos olvida cuando se habla sobre que debemos amarnos los unos a los otros de una manera fraternal, de una manera verdadera. Y si usted lee las cartas de Pedro, las cartas que el apóstol Pedro escribió, se va a dar cuenta que constantemente el apóstol nos está hablando sobre el amor. Pedro nos está hablando sobre el amor, este amor fraternal. El amor fraternal es el amor propio de hermanos. Los hermanos de sangre, el amor que hay entre ellos es un amor fraternal. Amarnos de esa forma, como si fuésemos hermanos de sangre, como si tuviésemos el mismo Padre. Y de hecho lo tenemos. Espiritualmente somos hijos del mismo Padre, que es Dios. Entonces somos hermanos y debemos amarnos de esa manera. Y de esa forma Pedro nos invita a que nos amemos de una manera fraternal. Yo creo que tuvo que haberle costado bastante a Pedro entender esto. Porque cuando hablamos de Pedro, ¿en qué pensamos? ¿Cómo nos imaginamos que es Pedro, que fue Pedro? Una persona impulsiva, tosca, ¿cierto? Como rubio, con un carácter fuerte, que no lo pensaba dos veces cuando había que sacar la espada, ¿cierto? Si había que cortarle la oreja a alguien, él ya la tenía cortada ya. Era alguien impulsivo. Pero fíjese cómo el Señor transforma el corazón de Pedro y le cambia hasta la mentalidad. De ese hombre que nosotros al leer sobre él parece frío, parece agresivo, de pronto nos insta a que seamos amorosos, a que seamos compasivos. Y sin duda eso es solo por la obra del Espíritu Santo en él, de cómo el Señor transformó su carácter, cambió su personalidad, su forma de ser, en alguien amoroso, alguien compasivo, y que nos insta a que nos amemos los unos a los otros. Y vamos a dividir estos dos versículos que leímos, como es común en casi todas las predicaciones, ¿cierto?, en tres puntos. Y el primero lo llamaremos ser todo de un mismo sentir. El segundo punto le vamos a llamar las características de un mismo sentir. Y tercero, le llamaremos heredando bendición. Y pasaremos rápidamente al primer punto, que dice así en el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando Pedro dice finalmente, ¿qué es lo que entendemos? Que Pedro está concluyendo, está llegando a la conclusión de un mensaje que se resume en estos dos versículos que leímos. Y es que él estaba hablando en los versículos anteriores, si usted lee los versículos anteriores, Pedro está hablando sobre cómo debe ser la conducta de un cristiano en su vida diaria, cómo debe ser la actitud de un cristiano ante las autoridades. Incluso nos habla de cómo debe ser la actitud de los siervos con sus amos. Y también le da un mensaje a los matrimonios, de cómo debe ser la actitud de la esposa con su marido y cómo debe ser la actitud del marido con su esposa. Y entonces llega a una conclusión, que es la que nos dice ahora. Y él dice que todos estos grupos sociales, todos estos grupos cristianos deben estar en un mismo sentir, deben amarse los unos con los otros. ¿Cómo se resume en la ley? En amar al Señor con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que Pedro nos llama, que, que amemos, que nos amemos los unos con los otros de manera fraternal. Y este amor conlleva muchas otras acciones que son propias del amor, como la compasión, la misericordia, la amistad, que el mismo Pedro ahí nos menciona en el versículo. Y además Pedro nos llama a tener un mismo sentir. Todos quisiéramos eso, que todos sintiéramos lo mismo, que todos pensáramos lo mismo. Sería mucho más fácil, ¿cierto? Si todos sintiéramos lo mismo.
No tendríamos, el hermano, por ejemplo, sabría qué es lo que me agrada y qué es lo que me desagrada, porque él también sentiría lo mismo. O sería como prácticamente comunicarse a través de la mente, como que si el hermano leyera la mente. Y así nos ahorramos las palabras. Sería más fácil relacionarnos si todos pensáramos y sintiéramos lo mismo. Pero Pedro no se refiere a eso. No se refiere a que tengamos los mismos sentimientos, a las mismas emociones. Pedro no se refiere a eso. Sino que cuando dice que ser todo del mismo sentir, se refiere a que todos debemos tener el mismo sentir de Cristo. Que todos debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo aquí en la tierra. A esto se refiere Pedro. Que todos seamos del mismo sentir de Cristo. No de nosotros mismos, sino que de Cristo. Así como Cristo se humilló y se entregó por nosotros, así debe ser nuestro sentir. Así como Él nos amó sin condición alguna, así también nosotros debemos amar a nuestro hermano, sin condición alguna. La iglesia es una, la iglesia es una y siempre generalmente la comparamos con un cuerpo, ¿cierto? Que está compuesta por diferentes órganos, por diferentes miembros, y cada miembro, cada órgano de este cuerpo tiene una función específica. Y generalmente siempre la comparamos con el cuerpo humano. Pero cada órgano, por más diferente que sea, pues, tiene el mismo ADN. Están compuestos por el mismo ADN. Es decir, que cada órgano, que cada miembro de este cuerpo, de esta iglesia, tiene el mismo sentir. Cada órgano de este cuerpo tiene el mismo sentir, tienen el mismo ADN. Filipenses, en el capítulo 2, en versículos 5 al 9, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si hay algo que nuestro orgullo aborrece, es humillarse. Si hay algo que sin duda que aborrecemos, es humillarnos, es ser tratado con desprecio, ser mirado en menos. Pero fíjense lo que estamos llamados, a sentir como Cristo, a que todos los hijos de Dios sintamos y actuemos como Cristo, en su humildad, como dice el texto, en su humildad, en su obediencia, debemos ser como Cristo. Pero esto no es simplemente imitarlo, no es simplemente eh, tratar de ser como Cristo en su actuar, sino que es algo mucho más profundo que esto. Cuando Jesús oraba ahí en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, antes de ser traicionado por Judas, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 21-23, dice, esta es la oración de Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de la iglesia es dada por la unidad de Cristo con el Padre. Desde el día en que una persona ha sido transformada en una nueva criatura, desde el día en que el Señor llegó a su vida, esa persona es automáticamente una con Cristo. Pasa a ser automáticamente una con Cristo. Así como Cristo es uno con el Padre, y como somos uno con Cristo nosotros, entonces todos nosotros somos uno. Todos nosotros somos uno, un cuerpo, porque tenemos el mismo Jesús en nuestra vida. Aquel Jesús que le salvó a usted es el mismo que salvó a su hermano. Y si usted es uno con Cristo, su hermano también es uno con Cristo. Entonces usted con su hermano también son uno.
un solo cuerpo. A través de Cristo está aquella unión. No existe el cristianismo individual. A veces surge ese pensamiento de no, yo no me congrego porque por diferentes situaciones, pero yo soy cristiano. No me congrego quizá en una iglesia, pero soy cristiano porque oro al Señor, lo hago solo, porque estudio la palabra, la estudio solo, alabo al Señor, lo alabo solo. El cristiano no es un ser independiente. El cristiano no puede estar lejos de la iglesia, no puede estar separado de la iglesia. El cristiano necesita la comunión con sus hermanos. Es vital para él. El cristiano necesita la comunión con sus hermanos, no puede estar solo. Es como, es como cuando cae, es como si un árbol, por ejemplo, un árbol no muere cuando se le cae una hoja, ¿cierto? Pero una hoja que cae del árbol, sí muere. Lo mismo pasa con el cristiano. Aquel que se aleja, tarde o temprano, va a morir como esa hoja, va a morir espiritualmente. Por lo que el Hijo de Dios siempre va a estar en comunión con la iglesia, siempre va a estar congregándose en necesidad de estar con sus hermanos, que él entiende que es uno con la iglesia y no puede separarse de esa unidad, que tarde o temprano va a morir espiritualmente. Si el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, viviremos en unidad con nuestros hermanos en la fe. Les amaremos de una forma entrañable, como el mismo Pedro nos menciona unos capítulos más atrás. Amaremos a nuestros hermanos de una forma no fingida, de forma sincera. Y esto es algo que solamente aquellos que han sido transformados por la gracia del Señor, es algo que solamente aquellos que han sido transformados en una nueva criatura, solamente ellos pueden sentir. Solamente ellos pueden hacer porque de otra forma es imposible. Que seamos honestos, no puedes amar a alguien que es todo lo contrario a ti. Es muy difícil amar a alguien que es todo lo contrario a mi forma de ser. Si esa persona te cae mal, no la vas a amar. Si el Señor no obra en tu corazón, no vas a saber amar de verdad. Porque si no conoces el Evangelio, alguien que no conoce el Evangelio no va a entender por qué el Señor amó de tal manera al mundo que le envió a su Hijo para morir por pecadores miserables, por gente despreciable, por gente que no vale ni un peso. Pero el Hijo de Dios fue a la cruz a morir por toda esa gente y fue a morir por amor a ellos. Si somos uno con Cristo, entonces somos capaces de comprender esa clase de amor. Si Cristo está en nuestra vida, nosotros también podemos amar de esa manera, de una manera desinteresada, sin condición alguna. Nosotros también podemos hacerlo, que entendemos que Cristo murió por pecadores que le aborrecían, pero Cristo les amaba y murió por ellos. Entonces nosotros también podemos amar de esa manera. Y Pedro también nos presenta algunas características de una iglesia que está en un mismo sentir, como segundo punto. En el mismo versículo 8 nos dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Viendo solamente estas cuatro características que dicen compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, considerando solamente estas características, ¿estamos siendo una iglesia que está en el mismo sentir? Sin duda que tenemos falencias, pero también tenemos la capacidad para lograr estas cuatro características. Si somos hijos del Señor, podemos hacerlo. Y sabemos que esta capacidad es solamente entregada por el Señor. Es interesante que en algunas traducciones de la Biblia, como la nueva versión internacional, la NBI, no sé si alguien tiene la NBI, traduce la palabra compasivos, en vez de compasivos, utiliza la palabra compartan penas y alegría. No dice compasivos la NBI, o otras traducciones tampoco, no dicen compasivos, dicen compartan penas y alegría. Más precisamente, esto es un llamado a sentir como siente mi hermano, en sus tristezas, en sus alegrías, en sus derrotas y triunfos, en gozarnos cuando nuestro hermano
está alegre, cuando está feliz, cuando él siente gozo en su corazón, nosotros nos gozamos. Cuando nuestro hermano está triste, nosotros nos entristecemos. Eso es a lo que se refiere, preocupándonos como comunidad por los unos por los otros. Lamentablemente, una de las muchas razones de por qué mucha gente se va de las iglesias es porque llegan buscando un lugar donde sentirse acogidos, un lugar donde buscando afecto, que lo reciban con un abrazo apretado, de esos que revientan espinillas, ¿cierto, hermano Jan? De esos que enderezan hasta la joroba. Muchos llegan buscando ese refugio, muchos llegan buscando amor dentro de las iglesias, pero lamentablemente en muchas ocasiones, en las iglesias en general, no encuentran nada de eso. No hay nadie que se preocupe por ellos y se sienten solos y se van. Y Pedro llama a la iglesia a que sea compasiva, no solamente en sus obras, sino que en su sentir, que sea de su naturaleza, que su propia naturaleza sea compasiva, que seamos como Cristo. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 36, que dice que Cristo, que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando somos compasivos, es el corazón de Cristo el que está latiendo en nuestros cuerpos. Cuando vemos a nuestros hermanos desamparados, debemos tener el mismo sentir de Cristo viendo a esta multitud. Si queremos ser una iglesia que tiene el mismo sentir, es que todos, cada uno de nosotros debemos ser compasivos. Si queremos tener un mismo sentir, todos nosotros debemos ser compasivos. También Pedro nos llama a amarnos fraternalmente. Como decía hace un momento, amarnos fraternalmente se refiere a amarnos como hermanos. Si somos hijos de Dios, pues entonces somos hermanos porque tenemos al mismo Padre, que es Dios. Y como hermanos debemos amarnos incondicionalmente. Ahora esto no es ninguna sugerencia. Pedro nos está diciendo, les sugiero que se amen fraternalmente. Esto no es así porque creemos que la palabra es inspirada por Dios, por lo que el llamado a amarnos es un mandato de Dios. Ámense fraternalmente. Jesús nos dice ahí en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se da cuenta que no es ninguna sugerencia lo que nos está diciendo Pedro? Sino que Jesús mismo nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen, que os améis unos a otros. Y continúa en el siguiente versículo, ahí en Juan 13, en el versículo 35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús le vuelve a decir, lo repite 3 veces. Y cuando alguna frase se repite más de 2 veces en un versículo, se refiere que le está dando énfasis, que lo que está diciendo es algo importante. A través del amor que hay entre ustedes, dice Jesús, es que el mundo va a conocer que son mis discípulos. Eso dice Jesús. No es a través de tu conocimiento de la teología. No es a través del trabajo que tú realizas en la iglesia. No es a través de tus dones que el mundo va a saber que tú eres un hijo de Dios, sino que es a través del amor que tú tienes por tu hermano. A través del amor que tenemos como comunidad, de este amor fraterno, es que el mundo nos ve y dice, ah, ellos son cristianos, ellos son hijos de Dios. Es solamente, nos dice Jesús, que a través del amor que hay en nosotros, es que el mundo va a saber que somos discípulos de Él. También otra característica de una iglesia que está en el mismo sentir es que es misericordiosa. La misericordia es no pagar al otro con lo que se merece. Por mucho daño que una persona nos haya hecho, nosotros como hijos de Dios no podemos pagar con la misma moneda, no podemos pagar mal con mal, como dice el texto, porque los hijos de Dios tienen misericordia, los hijos de Dios son misericordiosos. Pero muchas veces hemos recibido misericordia a pesar de nuestro actuar,
a pesar de nuestros pecados, no extendemos misericordia. Nos gusta recibir misericordia, que sea misericordioso con nosotros, pero nosotros no la damos. Muchas veces no somos misericordiosos. Si alguien comete un error, nos gusta restregarle ese error en la cara, que se dé cuenta que está equivocado. Si vemos a un hermano cometiendo un pecado evidente, nuestro actuar no debe ser con juicio, sino que con misericordia. Porque primero recordemos quitar la viga de nuestro ojo para posteriormente quitar la viga del ojo de mi hermano. Esto no significa que debemos ser indulgentes o que debamos ser tolerantes con el pecado. No significa eso, porque la Escritura nos dice que el pecado se corrige con verdad y misericordia. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Esto habla de que el pecado se corrige con misericordia. El pecado se corrige con misericordia. No es con juicio, no es llegar directamente a juzgar a nuestro hermano, sino que es siendo manso con misericordia. La Biblia nos enseña que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Que por su gran misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Que Él se complace en hacer misericordia a millares, dice la palabra. Es decir, que la misericordia es un atributo de Dios. La misericordia es propio de Dios. Es parte de su naturaleza. Y Dios quiere que sus hijos sean misericordiosos, porque Él es misericordioso. Si somos uno con Cristo, nosotros debemos ser misericordiosos. La misericordia debe ser parte de nuestra naturaleza. Y a través de ese atributo, nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros hemos recibido justicia y hemos recibido misericordia en la cruz de Cristo. Recibimos justicia porque todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Él recibió la ira del Padre y aquella deuda que nosotros teníamos, que nosotros debíamos, fue pagada justamente por Cristo. Ahí se ve reflejada la justicia. Y a través de su sacrificio, a través de su muerte, lo único que hemos recibido nosotros ha sido misericordia. Lo único que nosotros recibimos a través del sacrificio de Cristo es misericordia. Pero también nos dice que como última característica de este segundo punto es que debemos ser amigables. Más precisamente aquí se refiere a que debemos ser humildes. En otras versiones de la Biblia se menciona, en vez de amigables, dice ser humildes. Esto significa que debemos destruir nuestro orgullo. El amor junto a la humildad son las características principales de una iglesia que camina en unidad. Porque la persona humilde, ¿qué es lo que hace? Pone a los demás por delante de él. No se impone sobre el resto, sino que busca que los demás sobresalgan antes que él. Una persona humilde no busca destacar, sobresalir sobre los demás, sino que quiere que los demás sobresalgan, los demás. Jesús dijo, aprended de mí que estoy manso y humilde de espíritu. Es a través de él que uno reconoce quién es realmente uno. Cuando nos acercamos a Cristo, podemos ver que somos orgullosos, que somos arrogantes, que a veces creemos que somos más grandes, que somos más imponentes que el resto. Pero cuando nos acercamos a Cristo, podemos ver que en realidad somos pequeños, que somos indefensos. Es como cuando miramos las estrellas, ¿cierto? En la noche, cuando miramos las estrellas, desde nuestra posición, ¿cómo se ven las estrellas? Pequeñitas. Se ven como si fuesen puntos solamente en el cielo nocturno. ¿Pero qué pasa si nos acercamos a una de ellas? ¿Qué pasa si nos acercamos a una iglesia? Bueno, a una estrella, perdón. Cuando estamos ahí en una estrella, en realidad ahí nos damos cuenta que en realidad nosotros somos los pequeñitos. Una estrella es gigantesca, pero cuando nos acercamos a la estrella, nos podemos dar cuenta que nosotros somos los pequeñitos. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a Cristo. Podemos ser inmensamente orgullosos
Pero ante la majestad, ante la inmensidad de Dios, somos como un grano de arena, somos nada en realidad. Miremos a Cristo, que Él siendo rey, que Él siendo el creador del universo, ¿qué es lo que hizo? Se puso de rodillas para lavarle los pies a sus discípulos. Él siendo rey, siendo el creador del universo, se puso de rodillas para lavar los pies a sus discípulos. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo nos llama a ser como Él, a ser humildes. Pedro nos presenta estas cuatro características de una iglesia que está en un mismo sentir. Una iglesia que está en un mismo sentir es compasiva, hay amor fraternal, son misericordiosos, son amigables o humildes. Estas características son un distintivo en una iglesia que sigue verdaderamente a Cristo. Ahora también Pedro nos dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Como tercer y último punto, el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Pero nos da a entender que en algún momento de nuestras vidas vamos a recibir mal. En algún momento de nuestras vidas nos van a despreciar, vamos a recibir insultos, van a querer hacernos daño de alguna u otra manera. Pero nosotros no debemos actuar como ellos, sino que todo lo contrario. Lo que dice Pedro aquí es que debemos bendecirles. De aquí Pedro es como si nos dijera, mira, tú tranquilo nomás, dice Pedro, tú tranquilo nomás. Deja que te ofendan, deja que te insulten, no importa. Tú responde con bendición. Total, hay algo mayor, hay algo mucho más importante que defenderse, que discutir una ofensa. Hay algo mucho más grande, hay algo mucho mayor que todo en el mundo. Hay algo que está esperando al final del camino. Una herencia, dice Pedro, que es mucho más grande que lo que tú te puedas imaginar. Si retrocedemos los capítulos atrás, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro nos dice que fuimos escogidos por pura gracia para heredar una bendición eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros allá en los cielos. Recibimos una herencia maravillosa, lo que nos vale la pena estar desgastándose en esta vida, discutiendo, defendiéndose porque alguien nos insultó, porque alguien nos ofendió. No vale la pena estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Hemos sido escogidos para heredar bendición, dice Pedro. Por lo tanto, seamos de bendición. Imagínense, Pedro le está escribiendo esta carta a una iglesia que está siendo perseguida. La carta de Pedro es enviada a los cristianos que están siendo perseguidos en Asia Menor. Una iglesia que está siendo perseguida. Que el mal menor que ellos recibían eran los insultos. Por lo general, eran encarcelados, eran torturados, eran lanzados a fosos, a los coliseos para que los leones se los comieran. Lo más suave que recibían ellos eran los insultos. Los padres veían cómo sus hijos eran asesinados. El hombre veía cómo esta esposa era torturada por la simple y gran razón de creer y de reconocer que Jesucristo es el Señor. Y Pedro les dice a esta gente, a estos cristianos que están ahí siendo perseguidos, Pedro les dice, aunque pasen por todas estas maldades, por todo este sufrimiento, ustedes no devuelvan mal por mal. Y nosotros recibimos una mala mirada y ya estamos despreciando a nuestro hermano. O si un hermano no nos saluda, o quizás pasa por al lado nuestro, muchas veces sin querer,
y ya estamos enojados con él. Pero estos cristianos que eran perseguidos, que veían cómo su familia era asesinada por causa de su fe, recibían esta carta por parte de Pedro, una carta de consuelo, una carta de aliento, que les decía que su herencia es mayor que su sufrimiento. Estos cristianos que eran perseguidos anhelaban estar con sus hermanos. Estos cristianos se reunían con escondidas para que no los pillaran. Si tenían que recorrer largas distancias, ellos lo hacían. Ellos amaban primeramente al Señor y también amaban a sus hermanos. Anhelaban estar con sus hermanos. Siendo perseguidos, siendo torturados, ellos anhelaban estar con la iglesia, con sus hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús padeció todas estas aflicciones y jamás respondió a sus ofensores. Pero nos dice, para esto fuiste llamado, a ser como Cristo, por lo que nuestro actuar debe ser como Cristo, nuestro sentir debe ser como el de Cristo, nuestro corazón debe ser uno con Cristo y uno con la iglesia. A eso fuimos llamados, dice Pedro. Para concluir, hermanos, somos llamados a tener un mismo sentir, siendo compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, humildes, anhelando en todo momento la unidad, no devolviendo mal por mal, sino que bendecir a aquellos que nos maldicen, porque nuestra herencia es mayor que todo tesoro terrenal. Y esta herencia es una promesa que todo el pueblo de Dios ha recibido. Por lo tanto, podemos confiar en medio de las aflicciones, en medio de las tristezas, que el Señor nos tiene una herencia incorruptible y que contamos con una iglesia que es importante en nuestra vida. Hermanos, te cuento con una iglesia. Usted no está solo. Usted no está solo aquí en este lugar. Te cuento con una iglesia. Eso debe ser nuestro sentir. Si nos llamamos iglesia de sana doctrina, iglesia bíblica, tenemos todas las cosas en común. Somos un solo cuerpo. Debemos orar para que eso sea una realidad en nuestra iglesia. Debemos orar para que eso realmente sea así, que nuestro corazón desee y anhele que seamos un solo cuerpo y que tengamos todas las cosas en común, que seamos compasivos, que haya amor en nosotros, que nos demostremos ese amor. Así que, hermanos, les invito a que podamos orar por la palabra de esta mañana, teniendo en mente en nuestra oración esto que el Señor nos ha revelado a través de su escritura. Oremos, hermanos.